Señor, en esta tarde te damos gracias por tu amor, gracias porque tú nos permites estar aquí. Te pedimos que tú esta mañana abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Quita cualquier predisposición que tengamos a lo que vamos a hablar el día de hoy, Señor, y que sea tu palabra la que penetre en nuestra mente y nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Y bueno, yo a esta predicación le puse, he aquí la sierva del Señor, que es el último versículo que acabamos de leer aquí en Lucas. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Es el último versículo que acabamos de leer en Lucas, y yo les voy a pedir que tengan su Biblia abierta. Vamos a estar leyendo sobre este pasaje que acabamos de leer completos juntos, que es Lucas 1, del 26 al 39. Bueno, lo leímos hasta el 38, vamos a ocupar todavía un poquito algunos más adelante, entonces por eso les pido que tengan su Biblia abierta. Bueno, primero, el pasaje que acabamos de leer es como un clásico de estas fechas, o sea, este es uno de los pasajes que leemos usualmente en estas fechas para recordar cómo le fue anunciado a María el nacimiento de Jesús. Yo creo que en un 90% de las veces que lo leemos es más para estas fechas que para otra cosa. Y es que hay algo bien importante en este pasaje. Nosotros los cristianos, presbiterianos, evangélicos, protestantes, como ustedes le quieran llamar, muchas de las veces tenemos una predisposición a hablar de María. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto social, ¿no? Y acaba de pasar el 12 de diciembre, que no fue solo el cumpleaños de Abraham, también se festejó a la Virgen María, ¿no? Y escuchamos toda una predisposición que a veces como cristianos le damos un poquito de vuelta al asunto de María, la Virgen, porque hay un contexto social alrededor y nos llega a poner nerviosos porque la consideramos muy perteneciente a la Iglesia Católica, a estas festividades, a esto con lo que a lo mejor nosotros no empatamos mucho. Sin embargo, yo les voy a pedir que el día de hoy se quiten un poquito esa predisposición. Vamos a hablar de María en específico, porque así como María cumplió un propósito, así como Noé cumplió un propósito, Pablo, Juan, Ruth, Esther, o sea, María también fue una sierva, o sea, por eso le puse yo a este mensaje, he aquí la sierva del Señor. Y un siervo de los que Dios elegía y ha elegido hasta la fecha tiene ciertas cualidades que nos enseñan. Solo hay que quitarlo o bajarlo del nicho. Todos estamos a la par. Cuando nosotros somos siervos, todos estamos a la par. Entonces, primero pues hay que quitarnos esa predisposición, porque nosotros casi siempre la vemos solo como un vehículo, un conducto, y de hecho a veces no nos metemos en más. No, es que Dios la usó para que naciera Jesús y fin. Pero no, o sea, María tenía algo en especial para que hallara gracia delante del Señor, y hoy vamos a estudiar esa parte. Pero antes de que estudiemos esa parte, como les decía, pues la verdad es que sí hay un contexto que nos llega a dar como un poquito de nervio de caer en esa adoración falsa a un ser, ¿no? No solo me refiero a María, sino a cualquier ser que cuando lo exaltamos tanto, caemos en una falsa adoración. Y bueno, voy a compartirles primero, antes de estudiar las cualidades de María, les voy a compartir primero 4 puntos para que nosotros no nos desvirtuemos de lo que vamos a hablar hoy. El punto número 1 que quiero resaltar es cómo el ángel Gabriel describe a María. Cuando se le aparece a María le dice, salve muy favorecida. Este era un saludo que significa, saludos tú que has recibido el favor de Dios, ¿sí? Eso era lo que él le decía. Pero el favor de Dios, la frase completa que nosotros escuchamos o la tenemos traducida a nuestro idioma, era una sola palabra griega que da a entender esencialmente mucha gracia. Entonces le está diciendo, salve muy favorecida, o sea, ustedes tienen la gracia, ella la tiene más allá. O sea, algo especial tenía María que dice, tienes mucha gracia. Y entonces el ángel cuando la describe así. Pero cuando escuchamos esto, muchas personas dicen, es que ella era especial, tan especial que le dio más gracia. No, María necesitaba gracia como ustedes y como yo. Por eso es que el ángel recalca y le dice,
eres muy favorecida. Igual que nosotros entendemos al día de hoy que la gracia es un regalo inmerecido, que podemos intentar hacer 1000 cosas, pero no nos los vamos a ganar. Es algo que no merecemos. Entonces quiere decir que el ángel le dice, hola María, o sea, no sé qué hiciste, o sea, nada, pero eres muy favorecida. Tienes un favor muy grande de parte de Dios, María. Ese es el saludo que le da y es algo con lo que nos tenemos que quedar. María, al igual que nosotros, se baja al nivel de sierva y necesita la salvación. Necesita esa gracia que nosotros necesitamos. Y de hecho ella también lo reconoce. Les decía, vamos a mantener abierto Lucas número 1 y ahí nos vamos a ir hasta el versículo 47. Cuando ella hace esta oración, algunos dicen que es un cántico, y en el versículo 47 de primera de Lucas dice, y mi espíritu, perdón, me voy a ir, dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconoce que necesita a Dios como Salvador. Ahora recordemos que María era una mujer judía, descendiente de David, que ellos conocían. En contexto histórico, ellos desde chiquitos ya se sabían la ley. Entonces, ella sabía que esperaban un Mesías. Entonces, el primer punto es reconocer esa parte, no hay una divinidad. María es una sierva como nosotros y requiere la gracia que nosotros requerimos. Punto número 2, María tuvo un nacimiento humano normal. O sea, si bien es cierto, María era una virgen y al día de hoy la conocemos como la Virgen María, porque como les decía, nuestro contexto social la llama una virgen, la Inmaculada, o sea, podemos encontrar muchas frases sobre ella. Hay varias cosas que tenemos que rescatar. Uno, ella nació como cualquier ser humano normal, descendiente de la tribu de David, y ella fue con un nacimiento normal. Tuvo algo más allá. El favor de Dios en el que aún siendo virgen, y estamos hablando de virgen, no la divinidad que hemos aprendido, es una virginidad sexual, nada más. María estaba desposada con José, y en contexto dice que ser desposada eran dos cosas, que ya se había ido con esta persona prometida o que solo estaban comprometidos. Ella ya estaba comprometida con José, pero era aún virgen, quiere decir que aún no habían tenido absolutamente nada que ver. Y dentro de esa virginidad, Dios la ve, la favorece y entonces la usa. Pero después de eso, ella no continuó virgen, y es lógico. Si ella ya estaba comprometida con una persona con la que quería hacer una vida marital, por supuesto que después de que nace Jesús, y lo dice la Biblia, después que nace Jesús, hablando un poquito de José, en Mateo 1:25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Pero más tarde, José y María tuvieron varios hijos, y los tenemos como Jacobo, José, Simón, Judas, y también tuvo medias hermanas. Si ustedes van a Mateo 13:55-56, por el contexto histórico, se mencionan a los hombres y a sus hermanas. Pero eso no es malo, porque a lo mejor a veces nosotros los cristianos nos agarramos de eso y decimos, ya ves, sí tuvo hijos, pues tenía que tenerlo. Y era tan favorecida que en ese tiempo la esterilidad era una maldición. Entonces quería decir que tener hijos era una bendición, fue una mujer muy bendecida, tuvo muchos hijos. María tuvo muchos hijos, Dios la bendijo. ¿Por qué? Porque era una mujer favorecida. Pero esto nos hace quitar esa divinidad de virgen, no continuó virgen. María tuvo hijos, tuvo familia y continuó su vida. Otro punto también muy importante es que se le atribuye cierta divinidad, independientemente de lo virgen, independientemente de que si fue la madre de Jesús terrenal, porque sí lo fue, y porque sabemos que en profecía Jesús tenía que nacer humano y por obviedad tenía que hacer todo el protocolo, nacer de una mujer, pues lo hizo, ¿no? O sea, tenía que cumplirlo, y se necesitaba una mujer, y fue ella. Sin embargo,
el que mejor nos da el ejemplo de quitarle la divinidad y bajarla al nivel de todos es Jesús. Cuando Jesús ya inicia su ministerio, Jesús hablando entre tantas las predicaciones que daba, en Lucas 11:27 hay un versículo donde dice que él estaba hablando y una mujer le grita: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. No había mejor oportunidad para que Jesús resaltara a su madre. Claro, mi madre, María, ven por favor aquí, porque luego dice que María andaba con él. Mamá, por favor, que te conozcan. ¿Qué es lo que contesta Jesús ante tal oportunidad de resaltarla con esa divinidad? Jesús le dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No la excluye, porque si nosotros vamos al inicio, ella escuchó la palabra de Dios y la guardó y la cumplió. Pero la baja y dice: tú también puedes ser igual que ella de bienaventurada. O sea, tampoco es como que esté acá, estamos todos aquí, y si tú estás escuchándome, es lo que Jesús le dice: si tú ahorita estás escuchando la palabra, tú también puedes ser bienaventurado o bienaventurada, porque algo que sí quiero hacer hincapié es que también como que tendemos a darle un matiz a las predicaciones. Es que es María, va para las mujeres, no. O sea, es como si habláramos de Pablo y va solo para los hombres, de Timoteo solo para los hombres. La enseñanza es en general, siervo o sierva. Las características que vamos a ver de siervo o sierva. Y en este caso, Jesús le dice: tú que estás escuchando puedes ser bienaventurado o bienaventurada siempre y cuando escuches esta palabra y la pongas en práctica. Entonces, este versículo es muy importante porque para nosotros nos da el hincapié de decir: es igual a nosotros, todos. Y por último, María creía en Jesús. María creía en su Hijo. Es poco lo que vemos en la Biblia de María, pero son cosas muy específicas lo que vemos de María. No solo que nació Jesús de ella, hay más. María creía en Jesús y ella estaba presente en la cruz cuando Jesús murió. Y yo sé que algunos van a decir: pues obvio, era su mamá. No era obvio. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento ya se estaban persiguiendo a los cristianos. Y ahí tenemos a Pedro, ¿no? Que lo negó y dijo: no, yo ni lo conozco, o sea, no, a mí ni me hables de él. ¿Por qué? Porque había miedo. Por supuesto, imagínense cuánto más miedo podía tener ella que decir: pues yo lo parí, ¿no? O sea, si soy la mamá, pues también vámonos. Ella no. Ella creía tanto que ahí también estuvo. No es como algo que ustedes digan: pues era lógico, era su obligación. No era su obligación. Ella pudo haber dicho: yo también me voy y me escondo. Sin embargo, María estuvo al pie de la cruz, y tanto ella como con los apóstoles. Sin embargo, después de eso, la última vez en la que escuchamos la mención de María es en Hechos. Pero fíjense que no es una mención, wow, es que María, no. En Hechos menciona del día del Pentecostés que María andaba con los apóstoles. Los apóstoles no le dieron a María un papel prominente, o sea, de hecho, tan es así que la muerte de María ni siquiera se registra en la Biblia. Pero tiene dos vertientes, porque como no se registra en la Biblia, hay quienes dicen que ascendió al cielo, pero no es cierto. O sea, simplemente un simple mortal como todos nosotros no se registró. ¿Por qué? Porque ella siguió siendo sierva. A lo que voy con todo esto es que ella nunca dejó de ser sierva. Y a diferencia de lo que se piensa afuera, que tendría que ser una reina, ella buscó seguir siendo sierva. Yo creo que si María estuviera aquí diría: es que no era tanto, o sea, de verdad, si hubiera visto la fiesta que le hicieron los de la ruta de la 49, no sé si vieron, no, o sea, fiestononón, ella hubiera dicho: no hagas esto, yo soy sierva, yo también soy sierva. Entonces, estos puntos que yo les doy no es para que ataquemos a la Iglesia Católica, es que nosotros respetamos a María, la vemos como otra persona más de tantos discípulos que Dios puso en la Biblia para que nosotros aprendamos de ella. Hay cosas que aprender de María, muchas, porque era una mujer que siguió la palabra de Dios al pie de la letra. Al menos lo que nosotros podemos ver en la Biblia y lo que viene mencionado. Por eso es que nosotros, al igual que
con cualquier otro personaje de la Biblia le merecemos respeto, mas no devoción. Un respeto porque efectivamente cumplió en obediencia el propósito de Dios. Y tomando en cuenta esto que les acabo de decir, es como para no caer en ninguna línea y no haya confusiones. Seguramente ustedes lo sabían y si no, bueno, aquí está nuestro fundamento. Pero hoy lo que yo quiero resaltar son las características que tiene María. Y voy a ponerles cuatro formas o 4 características de su persona. Recordemos que cada discípulo, cada personaje de la Biblia tenía una encomienda, una tarea y la llevaba a cabo de acuerdo con su personalidad, ¿no? Vemos a un Moisés tartamudo que dice no, muy negativo, vemos a un Jonás desobediente, pero vemos por ahí una Esther, vemos una Ruth, vemos cada uno hizo las cosas conforme a la característica que Dios le había dado, conforme a su personalidad. Bueno, vamos a ver cuáles son esas características que nosotros como siervos tenemos que aprender de María. La primera la encontramos desde el versículo 28 al 33. Lo voy a ir leyendo, pero no lo voy a leer de corrido. Lo acabamos de leer, pero voy a hacer unas pausas para explicarles. Lo primero es el honor de María, y vamos a resaltar ese honor, que podríamos decir, bueno, ella, no, todos hemos tenido un evento de honor. Yo creo que ustedes podrían pensar en este momento en que alguna ocasión en la que se han sentido muy honrados, muy honorados, donde podríamos decir, ya cumplí lo que quería, ¿no? A lo mejor ella no lo quería, pero fíjense lo que le dice el ángel. A partir del versículo 28, dice que entra el ángel donde estaba ella y le dice, salve muy favorecida, ya les expliqué lo que significa eso. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, yo supongo que pensó, dijo, ¿qué onda? No es como que diario se te aparezca un ángel y te salude, hola, muy favorecida, ¿verdad? Pues ha de haber quedado, ¿qué onda, no? Aparte no sabemos cómo se veía el ángel. Nosotros nos imaginamos a Gabriel con sus alas enormes y todo, pero realmente lo que ella vio no lo sabemos. Y dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Pero el ángel, en lugar de reprimirla, le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No lo mereces, pero has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínense cómo le impacta a María esto, si esto lo cambiamos y decimos, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Profecía de Isaías. ¿Y ella lo sabía? Por supuesto. Cuando a ella le dicen estas palabras, le están diciendo la profecía de Isaías, ella lo entiende. Si ustedes cambian todo esto, no es más que la profecía que nosotros leemos en Isaías. Y entonces le dice, cuando le dice él todo esto, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Algunos pensarían y lo interpretarían que dijera, ay no, ¿cómo crees? Ahorita no ves que apenas acabo de agarrar a José y va a escuchar y ya me va a dejar. O cómo sería a lo mejor, no, espérame, pero sí, primero asegúrame que yo salgo de aquí y no me apedrean. Pensemos en lo que estaba viviendo María. ¿Qué pasaría para con nosotros? Estamos hablando de que Dios le está diciendo casi, es más, dicen vulgarmente, uno se sube a un tabique y se marea, ¿no? Nada más porque te dieron la presidencia en la empresa, porque te dieron X puesto. A ella le estaban diciendo que el hijo, que no solo iba a tener un hijo, que ese hijo iba a ser
el bueno, el Mesías. O sea, si te acuerdas de esa profecía, eres tú. Uy, no, bueno, a ver, espérame, ¿no? Porque nosotros así somos. Estamos estudiando cómo reacciona ella ante ese puesto que le están dando. Y ella dice, ok, ¿qué hago? ¿Qué hacemos nosotros cuando te dan un ascenso? Ah, es que fue por mí, o sea, obvio, he estudiado tanto, me he quemado las pestañas. ¿Qué hacemos cuando Dios te cumple algo económicamente? Porque estamos hablando de un nivel de honra y lo estamos enfocando a nuestro contexto. Ella lo vivió en su contexto y en su contexto pues era nada más, nada menos la que iba a traer al Mesías. En nuestro contexto, ¿con qué nos mareamos? ¿Con qué nos subimos al tabique y nos sentimos más allá de siervos? María no, María dejó su condición de sierva y dijo, ok, ¿cómo? No puso pretexto, no le dijo, no, Señor, soy tartamuda, ¿no? Porque sí escuchamos por ahí alguno que lo dijo. Ella dijo, ok, ¿cómo? Porque no he conocido varón, o sea, explícame para saberlo. Y entonces, ahí nosotros podemos ver cómo ella responde ante el honor, responde como una sierva. ¿Cómo respondemos nosotros ante el honor que Dios nos da? ¿Nos subimos al tabique o respondemos como siervos? En la respuesta de ella fue asumiendo que lo iba a hacer y ella no duda, pero tampoco se hace soberbia. Ella se mantiene. Hay dos cosas bien rescatables cuando Dios le presenta el honor a María. Una, no duda. Y dos, no se ensoberbece. Está medio difícil la palabra, pero no se ensoberbece, que es no se hace soberbia. Se mantiene, dice, ok, adelante. Número 2, la sumisión. Tenemos una falsa idea de la sumisión. La mujer se tiene que someter a todo. No, la Biblia dice, la mujer casada se somete a su marido y el marido a Dios. La hija, el hijo, porque decíamos que no era solo para la mujer, se someten a los padres. Los líderes a su líder y todos en general nos sometemos a Dios. Así es la sumisión de la que Dios nos habla, nos sometemos a Dios. Y entonces María hace una sumisión. En cuanto el ángel le explica, porque ella le pregunta y le dice, oye, ¿cómo va a hacer esto? En el versículo 38, ya después de que el ángel le explica, ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella ya no le dijo, oye, déjame, pero le aviso a José, o trae a José, tú también vele y dile, ¿no? Ella no hace nada, no mueve absolutamente nada. Y tan es así es que si ustedes siguen la historia, al otro día, ¿dónde va María? Va a ver a la prima, porque el ángel le avisa de la prima y no se va a ver a José. No se va a decirle, oye mamá, mira, discúlpame, yo no sabía que iba a salir embarazada, perdón. No. María se va directamente a ver a la prima, ¿por qué? Porque lo de la prima también era una bendición, era una promesa. Iba hilada con esto. María se somete y dice, ok, sí, lo que sigue, vámonos. Dios lo arreglará con José, lo arreglará con la gente de aquí, o sea, porque aquí ella pudo haber pedido una garantía, ¿no? Como en las empresas, no me vayas a boletinar. No fue boletinada, no fue apedreada, no le pasó nada. Ella se fue directamente, se somete y hace una sumisión al honor que le está dando Dios. Pero fíjense cómo le da a Dios el honor. Le da un honor que tiene un grado de dificultad. Ya no está tan padre. Ya es el hijo del Mesías, ya es la mamá del Mesías, pero le agrega un grado de dificultad. Y aún con el grado de dificultad que Dios le pone, ¿qué es lo que ella hace? Dice sí, se somete. A veces nos llega ese honor, nos llega algo donde decimos, sí quiero servirle a Dios, pero, y le ponemos nuestras condiciones. Le vamos a poner sí, pero que sea así, aquí, allá y aquí y más allá. ¿Por qué? Porque nos estamos sometiendo a los hombres. Es que no, así no se hace, yo lo hacía así o tal lo tiene que hacer así. ¿Por qué? Porque queremos que se sometan al hombre. Y aquí la palabra de Dios dice cómo quiere que trabajemos para Él. Pero si no la leemos, pues nos vamos a someter a los hombres y no a lo que dice la palabra de Dios. Ella se somete a Dios.
Tal cual se somete a Dios y dice, sí acepto ese grado de dificultad y me someto. ¿Qué hago? Dice, aquí está tu sierva, haz conmigo conforme tu voluntad. Y ya lo sabemos, yo creo que todos aquí sabemos que la voluntad de Dios no siempre es la más bonita para nosotros, porque Él nos da lo que necesitamos, no lo que pedimos. Y entonces ya cuando viene esa voluntad, híjole, sí pega, ¿no? El tercer punto de la característica de María es la dependencia que tenía ella de Dios. Si vamos hasta el versículo 46, ya me salté esa parte donde ella va con Elizabeth, la saluda, Elizabeth la reconoce como madre del Mesías. O sea, no la alaba a ella de wow María, y no, dice, o sea, tú eres la que trae el fruto, bendito es el fruto de tu vientre, ¿no? Eso es lo que le dice. ¿Por qué? Porque ella siente esa energía, y yo a veces cuando leo este pasaje me imagino a Elías y a Yitzhak, ¿no? O sea, porque son niños de la edad, Jesús y Juan, no, Moisés estaba más grandecito, hermana. Y Juan eran así, primero nace Juan y luego viene detrás Jesús, ¿no? Entonces siempre que lo leo me acuerdo de eso. Y bueno, lo que ella hace es tener una dependencia de Dios siempre. ¿Qué es lo que dice ya que se le corrobora su ministerio, ya que corrobora con sus ojos lo de Elizabeth, su prima? Ella dice en el versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Diríamos una oración más, un cántico más, ¿no? Es una judía que reconocía que Dios había estado con su pueblo, reconocía los errores de su pueblo, reconocía que Dios les había perdonado una y otra vez, que el brazo de Jehová estaba con ellos, y eso te habla de una dependencia de ella con Dios. Conocía la palabra, la llevaba a cabo, y lo primero que hace al tener esta promesa es reconocer lo que ella ya había leído en las Escrituras. ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros tenemos una honra de esta magnitud? Podemos venir a la palabra y decir un texto como recordatorio de la benevolencia de Dios para nuestra vida. Si no tenemos esa dependencia de Dios, si no leemos la Biblia, si no lo buscamos, pues vamos a decir, fui yo. Y regresamos a envanecernos, porque yo me lo merecía, porque yo soy buena, porque yo soy gracioso, porque yo soy inteligente. Y no, hermanos, dice que esa dependencia fue la que la mantenía en el piso, la que le mantenía los pies puestos sobre la tierra, la dependencia que ella tenía de Dios, porque ella reconocía que todo venía de Dios. Y por último, viene la humildad. María fue una mujer humilde, pero esta humildad va de la mano con la dependencia que ella tenía de Dios. Fíjense, todo se va hilando. O sea, lo poquito que vemos de María se va hilando, porque ella era muy humilde. Yo he escuchado y luego algunas de las hermanas les he platicado que a mí me daba mucha como risa de repente cuando alguna mamá me decía, no, mi hijo tiene 3 años, se sabe los colores en inglés, sabe contar del 1 al 100, ya sabe leer, y yo decía, bueno, pues qué padre, ¿no? A lo mejor el mío llegará a la secundaria, pero de que tiene que aprender a leer, va a leer algún día, ¿no? O sea, yo realmente no era como que eso me impactara, decía, pues qué bueno, ¿no? El mío, pues ese tiradero nomás, ¿no? Pero realmente así venía, ¿no? Se jacta, ¿no? Imagínense cuánto se podía jactar María de Jesús. No, si nosotros nos jactamos porque el niño a los 13 sabe del 1 al 10 en inglés. Imagínense María que no se podía jactar. No, pues mi hijo el Mesías. Pásale, Mesías, pásale, mi hijo. Quítense por favor, ¿no? No se podía tocar a su hijo, no.
¿Qué creen? Que María mantuvo esa humildad, y lo vamos a ver en dos pasajes, pero a mí me gusta más en Lucas. Vamos a Lucas 2:19, ahí a la otra hojita. Lucas 2:19 nos platica cuando nace Jesús. Y cuando nace Jesús, pues todos hacemos hasta pastorela de eso, ¿no? Yo creo que los que tenemos hijos ya sabemos lo que vamos a ver ahora en el Festival de los Niños, ¿no? El niño vestido de borrego, el niño de oveja y el otro niño de pastorcito, y sí, ¿no? O sea, todo eso. Pero hay algo bien impactante. Resulta que nace en el pesebre y bajan un grupo de ángeles para adorarle, la estrella brilla, los pastorcillos llegan, los magos llegan, o sea, se hace todo un fuerte, porque dice aquí en Lucas que todos hablaban de eso, o sea, no fue cualquier cosa, todos hablaban de eso. Yo, pues como María le había dicho, bueno, ya están todos aquí, pues ya den una posada, o sea, vienen todos a festejar y me tienen aquí en el pesebre, pues por lo menos ya llévenme a la posada, ¿no? Pero María, pues de mínimo, el mago ya parece una cuna o algo, pero no. O sea, María se queda tranquila donde le tocó, pero algo bien importante, dice que ella ve todas esas maravillas, y el versículo número 19 de Lucas 2 dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No andaba gritándole al mundo, no sabes, nació mi hijo y aquí el ángel más grande se puso enfrente y lo adoró. No, ella dice que guardaba todas esas cosas en su corazón y las meditaba, oraba, hablaba con Dios. Yo me imagino, y esto lo pongo de mi cosecha, yo me imagino a María orando y diciéndole: Señor, o sea, ¿en qué momento merecí tanto? Señor, ¿en qué momento esta sierva mereció ver esto? Ver a tus ángeles, no una vez, dos veces, ver tu bendición, o sea, ¿en qué momento? Ella lo meditaba. Por eso les decía que este punto de la humildad de María va de la mano con la dependencia de Dios. Tú quieres ser humilde, si tú no dependes de Dios, vas a estar arriba siempre. Te vas a sentir superior. Necesitamos esa dependencia que te baja y te hace meditar. De repente te llega un beneficio, una bendición económica, un puesto, algo familiar, y es que hacer el ejemplo de María, meditarlo, guardarlo en tu corazón y decir: Dios ha sido tan bueno conmigo, con este siervo, que no lo merezco, y lo meditas y oras a Dios y le dices: Señor, ¿en qué momento? ¿Cómo no estar agradecido contigo si yo no lo merezco? Soy un simple mortal, el peor. Así que María hace esto, pero no lo hizo al principio, porque a lo mejor diríamos: ay, bueno, era fácil, acababa de nacer y bueno, pues todavía tenía como esa emoción, ¿no? Dicen por ahí, el primer amor. Si nosotros volteamos y nos vamos a Lucas 2:51, tenemos la historia de Jesús en el templo, y también todos nos la sabemos. Todos nos sabemos esa historia de Jesús en el templo, donde Jesús ellos iban constantemente cada año a la fiesta de la Pascua, pero en ese año 12 de Jesús se queda atrás y se queda en la iglesia, y dice que cuando regresan a buscarlo, lo encuentran ahí hablando con todos, ¿no? Pero dice que se sorprenden, incluso María y José se sorprenden de verlo, y no deberían, porque obviamente era un niño judío instruido, donde ya sabía la ley, donde ya sabía todo el contexto, pero dice que había más allá. Le preguntaban y habían respuestas sabias de parte de Jesús. Y predicaba hace 8 días el pastor y nos hablaba de Eliseo, ¿no? Y le dice al otro: abre sus ojos para que vean. Dice aquí en el versículo número 51, lo voy a decir desde el 50. Cuando Jesús les dice: mamá, ¿por qué te enojas? ¿Que no sabes que debo de estar en los negocios de mi padre? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Sus ojos estaban cerrados, sus oídos. O sea, ellos dijeron: ay, este niño, ¿no? Pero bueno, vámonos ya. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Después de 12 años... ella seguía guardando todos esos eventos en su corazón y seguía meditándolos.
No entendió lo que Jesús le dijo. Dijo, bueno, quién sabe, pero ya mi hijo está salvo como cualquier mamá humana. Ya está salvo, vámonos, mi hijo, vámonos, ya. Pero dice, no, algo vino para María en su mente y dijo, hay una inteligencia más allá. Porque como humana seguramente dudó en cualquier momento y decía, ¿sí o no? O sea, no veo nada más, sino eran estos puntos que Dios le daba, estos destellos que ella guardaba en su corazón y los meditaba para continuar. María es mencionada por última vez en Hechos 1:14, les decía hace un ratito. Y les voy a pedir que me acompañen a Hechos 1:14. De ahí ya no sabemos más de María. Bueno, sí, que va a la cruz y la historia que ya sabemos, ¿no? Pero de ahí ya no sabemos más. ¿Qué pasó con María? Se menciona ahí en Hechos 1:14, donde nosotros podemos ver que su vida continuó siendo de servicio. No fue como que, a ver, a mí pónganme una casa aparte porque ya vieron que sí resucitó, yo lo parí, entonces pues sí necesito como aquí algún beneficio, que ya vieron que sí fue cierto. Ella no lo hizo así. Dice la Biblia aquí en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, una discípula más. Ella continuó siendo una sierva. Ella no dijo, ahora yo ya no merezco ser sierva, pónganme acá. Ella dijo, yo quiero seguir mi ministerio. Fue una mujer noble, una mujer dócil, que cumplió la palabra de Dios, pero jamás se hizo soberbia, a pesar del gran regalo que le dio Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para hacernos soberbios con un puesto, con una mención, con dinero? ¿Quiénes somos nosotros? Ni siquiera somos muy favorecidos. Tenemos la gracia de Jesucristo, algo inmerecido. Y esto impacta, hermanos, tanto a nuestra iglesia, a nuestra vida. ¿Quién eres tú para sentirte más dentro de tu casa? ¿Quién eres tú para sentirte más dentro de la iglesia? ¿Quién eres tú para sentirte más fuera en la calle? ¿Quién eres tú para sentirte más en tu trabajo? No quiere decir que andes sintiéndote nada. Quiere decir que vivas con una dependencia de Dios para que reconozcas el honor que te da, pero que lo vivas con humildad y que te mantengas perseverante para que puedas meditar todas esas cosas y guardarlas en tu corazón. ¿Para qué las guardamos en nuestro corazón? Para ese día que lo veamos cara a cara. Ese día que lo podamos ver cara a cara, le podamos decir, gracias Señor, porque no lo merecía, porque no soy más que un siervo. Y por eso esta mañana Dios nos invita, esta tarde ya, yo me voy levantando yo creo, pero esta tarde Dios nos invita, hermanos, a que reconozcamos que somos siervos. Nadie es más que nadie, nadie sabe más que nadie. Somos siervos inútiles, dice la palabra. Y hoy, si en algún momento ustedes reconocen, lo voy a decir lento porque me cuesta trabajo, que se han ensoberbecido, si ustedes reconocen que ha sido eso, con lo que sea, con su familia, con un puesto en la iglesia, con un puesto laboral, en la calle, con el vecino, con el amigo, con el hermano, hoy Dios nos está dando esta palabra para que podamos mantenernos de la mano de Dios y bajemos a la humildad. Y que reconozcamos que solo tomados de la mano de Dios, como lo hizo María, se mantiene la humildad. Yo sí creo que María continuó un ministerio muy firme, un ministerio totalmente transformado allá afuera, un ministerio que ella no hubiese querido todo eso, ella hubiese querido mantenerse así, guardando todas esas cosas en su corazón y meditándolas. Pero hoy Dios nos da la oportunidad a nosotros para pedirle perdón en qué momento hemos tomado mal ese honor que nos ha regalado, esas bendiciones, y nos hemos hecho soberbios. Hoy Dios nos pide que regresemos y que podamos hoy en nuestra oración, hermanos, decir lo que dijo María: he aquí tu sierva,
hágase conmigo tu voluntad. Hoy es el tiempo para que nosotros le digamos a Dios y reconozcamos que somos siervos y le recordemos que haga con nosotros su voluntad. Les voy a pedir que se pongan de pie y que en este tiempo, hermanos, ustedes puedan reconocer. Ustedes saben, cada uno traemos, nadie puede decir yo no, ninguno, o sea, nadie, ni Emily, aunque no pueda hablar yo creo, pero nadie podemos no hacerlo, hermanos. Hay que reconocer, y si tú dices, no encuentro dónde he actuado con esa soberbia, entonces pídele a Dios que te abra los ojos como a Eliseo, que te muestre qué es o dónde has sido. ¿Para qué? Para que puedas regresar a esa humildad que Dios nos da. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada hombre y por cada mujer que tú pusiste en tu palabra, Señor, para que nosotros al día de hoy sigamos aprendiendo. Bien lo dijo María, Señor, reconocida por generaciones, Señor, pero hoy queremos reconocer lo que tú hiciste en su vida, Señor, para nosotros también, Señor. Porque dentro de esa bendición, de ese favor que tú le diste, hemos sido favorecidos nosotros. Señor, ayúdanos a aprender de la humildad, ayúdanos a aprender de la dependencia, y hoy te pedimos perdón por todas las veces que hemos creído que merecemos lo que nos das, por todas las veces que hemos sido soberbios con todo lo que tú nos das por gracia, porque no merecemos nada, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, pero si hay algo que no hemos detectado, Señor, y que sigue siendo un pecado oculto, Señor, pero que tú lo conoces, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, Señor, y perdónanos para poder reconocerlo y para poder, Señor, buscar esa dependencia de ti constante, Señor. Queremos y anhelamos guardar todas tus bendiciones en nuestro corazón y meditar en ellas cada mañana, de día y de noche, como lo dice la ley. Meditar en todo lo que tú haces en nuestra vida, de día, de noche y en todo momento, Señor. Que la oración sea un estilo de vida, Señor, y que no sea una obligación, sino que vivamos en constante oración y dependencia tuya, Señor. Que la humildad no tengamos que mencionarla, sino que, Señor, la humildad en nuestra vida sea reflejada, porque es el reflejo tuyo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has pensado en nosotros con esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.